Bienvenido a este último episodio de Desentrañando los misterios de la mente millonaria de Harv Eker. En este podcast, donde no hablaremos únicamente de lo que nos trata el libro, sino iremos más a fondo de esto, con un análisis más crítico. Así que vayamos a esto. Bien, te doy la bienvenida. Recuerda que estás en Laberinto Mental. Nos quedamos en otro de los principios importantes. Bien, recapitulemos nuevamente lo que hemos visto en los podcasts anteriores. En los episodios anteriores hemos visto una serie de claves, una serie de archivos, de estos archivos mentales, y acompañados de estas herramientas que son los principios también de la riqueza, los cuales te voy a resumir al final de este episodio. Nos quedamos en este principio. La gente rica ve cada centavo como una semilla para ganar $100. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ponte a pensar en cómo una inversión puede transformar $1 en hasta $100. Si lo haces, claro, de manera estratégica. Pero para poder transformar $1 a $100, debes de aprender sobre el mundo de finanzas. Y después, ahora sí te puedes diversificar. Y claro, ya sería raro decir, bueno, ¿por qué debería de aprender finanzas? Cuando hemos hablado alrededor de todos estos episodios de la importancia y lo fundamental que es complementarnos bien con un cierto aprendizaje. Ya sabes que puedes ser ahorrador o comprador de acuerdo al patrón que tengas establecido y de acuerdo a lo que ya hayas aprendido. Pero si aún no lo comprendes, debes de tener en cuenta de que debes de cambiar tu enfoque. Constantemente nos embriagamos, por así decirlo, en los ingresos activos. Ya sabemos que estos ingresos activos son los que llegan a nuestra bolsa, pero a la vez los que gastamos una vez llegan. O sea, ¿cuáles son los activos? Bueno, todos estos que llegan por un sueldo, por ingresos tal vez que has generado tú de otra manera, cash flow, todo esto. Ok, todo esto son los activos. Pero cambia tu enfoque de crear ingresos activos, o sea, en los que tú tengas que estar presente, por decir, en tu trabajo, que si no trabajas, no ganas más dinero. Bueno, este es un activo. Cambia ese enfoque a los pasivos. Recordemos que te debes de diversificar hacia tener varios ingresos. Entonces, ¿cómo sería tener pasivos? Como lo hemos visto en el episodio anterior, pues es tener varias fuentes que para ti sean de utilidad y que estén trabajando para ti y no tú para ellos durante un tiempo determinado, incluso en la noche. Puedes diversificarte, ya te había dicho antes, en regalías, en publicar tus libros digitales, en tal vez tener tu sitio web y vender por ahí cosas, tu tiendita online, lo que sea, cosas así. Y si no sabes a qué me refiero exactamente, puedes buscar videos sobre esto mismo. Créeme, con la tecnología han llegado muchas posibilidades para que tú puedas establecerte en un negocio digital, que sea incluso tuyo. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. Y en este punto, te haré una pregunta más personal. ¿Cuál es tu mayor miedo? Hablando en el mundo laboral, porque sé que hay muchos tipos de miedos. Bien, ¿por qué temes a eso? Y más bien, ¿deseas actuar a pesar del miedo o te prefieres quedar enfrascado? Hay muchas personas que aunque visualicen, que aunque afirmen y demás, bueno, pues se van a quedar donde están porque no toman acción. Y la acción sabemos que es importante. Sí, tal vez tengas hoy el miedo de que no vas a construir algo, de que las cosas que ves en internet son falsas, de que bueno, la vida está difícil, pero ponte a pensar en que nuevamente es por tu programación. Si ya has comenzado a aprender, porque para este momento ya deberías de haber comenzado a aprender algo de finanzas,
No importa si de inicio es en un curso, si de inicio es en documentales, en podcast, en lo que sea, pero vete diversificando en este aprendizaje. Sé que no es tan difícil hablarlo, pero sí puede ser difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque por propia experiencia sé que no siempre te puedes meter de una a un curso y ya. A todos nos ha pasado que tal vez de inicio pues no tengamos suficientes recursos para poder establecernos. Pero créeme, ni los recursos te pueden limitar. Tú puedes ir a la biblioteca más cercana y aprender de ahí. Todos tenemos una biblioteca cercana, o al menos una que está en nuestra ciudad o en nuestro pueblo. Y también puedes comenzar, ya te dije, a ver videos en internet de finanzas, a leer libros también en internet, también de los que son online y demás. Por lo tanto, recordemos que nuestro mundo interior es nuestro mundo exterior. Por eso te decía esto de la visualización y afirmación. Por ahí nos han contado, está muy poderoso esto de visualizar y afirmar. Le vas dando un significado más grande a esto de ganar y generar riqueza. Y está bien, es parte de tu interior. Pensar de una manera más poderosa, más positiva con el dinero. Claro, de eso se ha tratado todo este libro, si te has dado cuenta, de cambiar y mejorar, transformarte este pensamiento, este patrón financiero que te han inculcado desde la infancia. ¿A qué voy? A que debes de cambiar ese mundo interior, pero también transformando tu mundo exterior. O sea, la acción es como un puente. Si tú solamente piensas o visualizas, bueno, ya está. Pero la acción es el puente. Imagínate que esa visualización está de un lado de la carretera, ¿ok? Y del otro lado están los resultados. Pero para llegar a esos resultados tienes que cruzar un puente. ¿Cuál crees tú que sea ese puente? Exacto, la acción. Tú generas pensamientos, generas esta crítica mental y tal. Pero si no generas la acción no vas a llegar a los resultados. ¿Ok? ¿Me vas entendiendo? Bueno, todos tenemos miedos, como ya te he dicho antes. Pero solo de nuestra mente va a depender si vamos a salir de ellos o no. Y tampoco te digo, libérate del miedo, porque la verdad creo que en nosotros siempre queda una ráfaga, una espinita de miedo. O siempre va a quedar en nosotros una preocupación de ¿qué pasaría si no lo logro? O sea, es que ya tengo este pensamiento renovado, pero de todos modos, ¿qué pasaría si pierdo en esto, si no lo logro, si no logro vencer tal, etcétera? Por lo tanto, te desafío a que en lugar de ir simplemente al miedo, vayas hacia esas posibilidades que tienes. ¿Cuántas posibilidades son? ¿Cuáles puedes escoger? ¿Cuáles te parecen mejores para tu camino? Sé que hay más de una. Y de verdad, tú vas a elegir solamente una. Pero ¿qué tal que esa posibilidad no te funcione? Bueno, pues ahora sí, luchas todo lo que tengas que luchar para que te funcione. Si ya no te funciona, ve a la siguiente posibilidad, pero por favor, no te detengas solo porque algo no te funcione. Sigue ahí a pesar del miedo, a pesar de los desafíos, a pesar de los fracasos. Sé que parece motivacional, pero de verdad, sé que tú puedes lograrlo. La gente rica no basa sus acciones en lo fácil y lo cómodo. Ya te he dicho también que, bueno, si estás dispuesto a hacer solo lo fácil, la vida será dura. Porque nunca te has enfrentado tanto a los desafíos o a los retos o te dan miedo. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, ¿te fijas cómo cambia ese chip? Es como cambiar ese juguetito, ¿no? Entonces, vas a hacer lo que sea duro, pero la vida también va a ser difícil. Ni en una ni en otra va a ser la vida tan sencilla como te lo plantearían si estuvieras cómodamente. Lo sé. Me ha pasado que de repente siento que las cosas están difíciles, ¿no? Que, oye, acabo de adquirir una habilidad y los primeros meses es difícil porque apenas la estoy aprendiendo, porque apenas estoy entendiendo cómo funciona y tal. Pero luego de esos meses, incluso de unos 3 o 2 meses, esa habilidad se ha vuelto ya más normalizada en mi vida. Se automatiza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno,
veo esa habilidad como sencilla. ¿Y qué es lo que debo de hacer? ¿Desafiarme más para hacer de esa habilidad algo mayor o quedarme en ella? Bueno, pues es obvio. De acuerdo a tu mentalidad es lo que vas a hacer. Yo, por decir, me he dado cuenta de que si ya estoy estancada en una habilidad durante algún tiempo recurrente de una rutina, debería de mejorar esa habilidad o incluso poner en práctica más, pero siempre estar dispuesta a recibir estos desafíos. Siento que sin desafío no hay crecimiento, pero sé que tú puedes creer algo distinto. Si quieres pasar a un nivel nuevo, de todos modos, debes de atravesar esta barrera de la comodidad, o también vista como tu zona de confort. De esto, tengo algunos videos en mi canal, así que ve a checarlos. Y oye, a continuación te tengo un pensamiento que tal vez te deje pensando bastante, porque a mí la verdad sí me hizo esto. Y es que imagínate que todos los pensamientos de tu mente te pagan alquiler. O sea, ningún pensamiento está ahí de oquis, ¿ok? Pagas energía, pagas tiempo, pagas dinero, lo que sea, pero no estás de oquis con ese pensamiento. Veamos esto en otro contexto. Piensa que te encuentras en un momento de enamoramiento, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que ¿qué es lo que vas a pensar? Seguro vas a pensar, oye, si me atrevo a hablarle, o si ya le hablas vas a decir, bueno, ¿y si le digo? No, ¿y si me rechaza? ¿Y si tal? ¿Y si esto? Bueno, todo eso te bombardea tu mente y estás frecuentemente pensando en ello. Todo el tiempo que equivale a ello, influyen claramente tus emociones. Pero ¿de qué manera influyen tus emociones? ¿De una manera buena o de una manera no tanto? Bueno, pues te están pagando una factura y es tal vez que te sientes nervioso, que te sientes incómodo, tal vez que no quieres o no tengas mucha hambre. Todas estas cosas. Entonces estás pagando alquiler por ese pensamiento. Por ello, haz un cuadro comparativo de tus pensamientos, aquellos que te estimulan, aquellos que son positivos y aquellos que por el lado contrario son negativos. Opta por transformar o aprender de esos negativos, porque es muy bueno y realmente te recomiendo que aprendes de toda esa parte negativa que está en ti y que está en otros. Porque a ver, alguien más puede estar pensando algo negativo y te lo cuenta y tú realmente lo piensas muy negativo. Entonces le dices, bueno, ¿y por qué no aprendes de ello? Pero créeme, no todas las personas saben y piensan que no tienen el tiempo para aprender de sus errores. Por lo tanto, los dejan pasar o simplemente hasta que se olviden de ellos. Pero lo recomendado es aprender de esos errores. Y si los ves demasiado horrorosos, bueno, simplemente transformarlos en algo que te sea útil para ti de ellos. Así que te daré un break para que puedas hacer esta tabla comparativa. Igual, si no la terminas, recuerda que puedes terminarla al finalizar este podcast, este episodio. Entonces, vamos, comienza. Bien, estoy de regreso. Me quedé pensando en que ¿cuál es el pensamiento positivo? O bueno, no, espera, el poderoso, perdón. ¿Cuál es el pensamiento poderoso? ¿El positivo o el negativo? Ok, me vas a decir, oye, el pensamiento poderoso es el positivo. ¿Por qué me dices que puede ser el negativo?
Bueno, todo va a depender del significado que tú le pones. Quiero decirte que el poder es saber realmente que todo es neutral. O sea, todo tiene que ver con la perspectiva que tú lo ves. ¿Ves un pensamiento como negativo? Bueno, déjame decirte que hay otra persona que ese pensamiento lo ve como algo positivo. Y así vamos por la vida. Por eso no siempre nos logramos entender. Y por eso no logramos entender a los demás tampoco. Porque al final, pues no todos tenemos la misma información, no todos tenemos la misma experiencia, no todos tenemos los mismos patrones. Y bueno, esto es lo que nos hace ser únicos. Tengo otra acción para ti, y es que anotes 3 preocupaciones o temores, pero esta vez sobre el dinero. ¿Recuerdas que al inicio, bueno, sí te dije cuáles eran tus miedos sobre el dinero? Bueno, cuando me respondiste, seguro has dicho más de uno. Entonces, quiero que anotes esos. Puede ser, no sé, en una pequeña hoja de papel pero que quede claro para ti cuáles son tus miedos sobre el dinero. Así que, bueno, espero que ya los hayas anotado. Otro de los archivos poderosos que tengo para ti, esta clave, es: los ricos aprenden constantemente, los pobres piensan que ya lo saben. Las palabras más peligrosas son: ya lo sé. ¿Cómo sabes que sabes algo? Bueno, pues quizá porque oíste algo, o porque quizá lo experimentaste y dijiste: oh, eso de lo que estás hablando ya lo sé. Pero si realmente cuando te preguntan entonces ¿qué es? O dime un poco más de eso, y no sabes responder de una manera tan detallada, es porque hay algo que aún no sabes. Y créeme, no siempre vamos a saber todo. Es tan sencillo como que me preguntaras, ¿qué es esto de los patrones? O ¿por qué nos condicionamos todo el tiempo? ¿Por qué nos sometemos a estos patrones financieros, conductuales y demás? Bueno, pues realmente te tendré una respuesta, claro. Pero para mí sería muy fácil darte una respuesta. Pero también sería fácil decirte, bueno, pues que ya lo sé todo, lo aprendí. Pero no es cierto, porque créeme, ni yo lo sé todo, ni tú lo sabes todo. Simplemente quedamos como unos tontos. Porque claro, seguimos siendo ignorantes en algunos puntos. Porque imagínate que fuera de nosotros si aprendiéramos todo, absolutamente todo sobre esto. Bueno, quizá realmente sí seríamos locos. Porque al final de cuentas, nada se queda suficiente en nuestra memoria, a menos de que lo repasemos constantemente. O que lo retengamos, que lo tengamos en nuestra memoria a largo plazo, de una manera más comprensiva. Ahí quizá la asociación se haría de por medio y tendríamos un conocimiento más amplio. Pero si sigues pensando como siempre, o haciendo lo de siempre, obtendrás lo de siempre. ¿Qué más piensas que puedes obtener si sigues acostado en el sofá? Si sigues viendo las mismas series, si simplemente no te has metido a indagar en libros, en documentales, en podcasts, en algo que nutra tu mente. Por ahí, sé que muchos piensan que ya salí de la universidad, ya me gradué, ya tengo incluso maestría. ¿Tienes trabajo? No, pues que sí, encontré un trabajo ahí X, pero pues la verdad no tengo ganas ahorita de buscar nada más ni de aprender, o sea, acabo de salir de la universidad, no quiero hacer nada. Pero bueno, realmente este pensamiento te va a dejar donde siempre, en ningún lado. Realmente lo necesario es seguir aprendiendo incluso después de la universidad, o incluso aunque haya pasado mucho tiempo, pero siempre es momento de aprender algo nuevo. Y claro, como antes también he dicho, aprendemos de muchas maneras. Aprendemos de manera visual, viendo a los demás, de manera kinestésica, de manera auditiva, lo que sea, ¿ok? Muchos tipos de aprendizaje. La cosa aquí es que además de que aprendas de la experiencia, de tu entorno, aprendas mediante libros, mediante la información, mediante todo esto que ha surgido. Y créeme, no siempre vas a estar aprendiendo aquello que te guste, porque, bueno, algunos temas te van a parecer interesantes y otros no tanto, pero es esto lo que va a fundamentar, lo que va a sustanciar aquello que quieres realmente explorar más a fondo y que quieras ser más experto en ello. Recuerda que para cobrar bien debes de ser el mejor.
No es un misterio que los mejores ganen más, los promocionen más. Algo que influye es aprender también de aquellos que ya han logrado lo que deseas tú. Sí, porque a veces estamos también aprendiendo de aquellos que, únicamente a veces estamos aprendiendo de aquellos que son cercanos a nosotros, pero que no han logrado nada, o que bien, han logrado algo, pero quizá no es lo que queremos. Y está bien aprender de sus fallas, de sus errores, de lo que han hecho bien, pero ¿por qué no darle una vuelta de tuerca a eso? Y aprender también de aquellos que han logrado lo que queremos. Bueno, he aquí la siguiente clave, el siguiente archivo. La gente rica consulta a más ricos, a todas esas personas que pueden ser de utilidad para su formación, para lo que quieren hacer ellos. La mente pobre consulta amigos, peor, derrumbados. Y déjame decirte que estamos terminando con el análisis de este libro. Fórmate continuamente y escoge bien a quién dejarás que te aconseje y cómo van a influir estos consejos en tu mente. Por lo tanto, el último aprendizaje de este libro es que cada mes leas algo, escuches algo o tomes un podcast. Si apenas estás empezando con todos estos conocimientos, por favor, reivindícate. No importa, algún día tal vez te digan, oye, te invito a una fiesta, te invito al boliche, te invito a tal, pero ¿eso qué va a aportar en ti? Tal vez solo recreación, solo diversión, solo estar con amigos, y está bien. Pero ya si lo haces todos los sábados, todos los fines de semana, ya es una pérdida de tiempo y pérdida de tu financiamiento. Así que por favor, abre paso a estas nuevas posibilidades de mantener tu día, pero de una manera más productiva y enfocada. Si solo has escuchado esto, no te diré que lo tengas todo, porque debes de tomar acción. Ten en cuenta estos pensamientos, cuidando con ese narrador mental que te quiera dañar, porque a veces vas a tener a esta vocecita mental diciéndote, no lo vas a lograr, eres un tonto, ¿cómo piensas que vas a poder hacer eso? O sea, estás loco. Pero cuida ese narrador mental que te quiera dañar, porque créeme, puedes convertir ese narrador mental maligno a algo totalmente renovado, a algo distinto, a algo realmente bueno. Vuelve a oír este podcast para una mayor comprensión y espero que te haya gustado mi análisis. Recuerda por favor suscribirte a mi canal para más contenido como este. Estaré también analizando otros libros, tal vez de finanzas, tal vez de psicología, tal vez de comportamiento, no lo sabemos, pero volverás a escuchar uno de mis podcasts. Así que gracias por haberme acompañado en este trayecto. Y por favor, recuerda volver a escuchar este podcast. Recuerda que soy Rubia Acosta y estás en Laberinto.